Si vas a visitar Madrid, te recomiendo reservarte un día para hacer una escapada a una de las ciudades amuralladas que mejor conserva el trazado que tenía en la Edad Media. En este video te cuento cuáles son las opciones de transporte que tenés para llegar hasta la ciudad de Toledo. Si es tu primera vez acá y buscas información, trucos y consejos para planear tus viajes con mayor facilidad, empezá ahora por suscribirte y activar la campanita para no perderte de nada. Toledo, una joya del patrimonio histórico español, guarda entre sus murallas varias capas de historia superpuestas y el legado de tres culturas que allí conviven: musulmanes, judíos y cristianos. Estos rastros aún son perceptibles donde quiera que se mire, lo que la convierte en una ciudad con uno de los más ricos patrimonios del mundo. A continuación, voy a hacer un repaso de los medios de transporte que tenés para llegar a ella. Tren. La alternativa más rápida es el tren de alta velocidad Avant, que hace el recorrido desde la estación de Atocha hasta Toledo en 33 minutos. Tanto en días laborables como en festivos, hay trenes de Madrid a Toledo, con una frecuencia de 1 hora desde las 6:50 de la mañana. El último tren para regresar sale a las 9:30 de la noche. La única contra esta opción es que la estación de trenes de Toledo está situada en el Paseo de la Rosa, a unos 30 minutos a pie cuesta arriba de la ciudad antigua. Si no querés caminar ese tramo, podés tomarte uno de los autobuses que paran en la puerta de la estación de trenes, con destino a la Plaza Zocodover. Una opción que puede resultar muy conveniente es comprar la Toledo Card, un pack de tren ida y vuelta, el autobús panorámico desde la misma estación de tren de Toledo, más el acceso a la Catedral Primada y otras atracciones. Autobús. Esta es la alternativa más lenta, pero también la más económica. Los autobuses de la empresa Alsa hacen el recorrido desde el intercambiador de la Plaza Elíptica de Madrid hasta la estación de autobuses de Toledo, ubicada en la avenida de Castilla-La Mancha y cercana al centro histórico. En el sentido Madrid-Toledo, podés encontrar autobuses desde las 0 horas hasta las 11 de la noche, con una frecuencia de 74 autobuses diarios. Saliendo de Toledo hacia Madrid, hay 84 autobuses diarios, desde las 5:15 de la madrugada hasta las 10:30 de la noche. El tiempo de viaje es de 1 hora los servicios directos y de 1 hora y media los que tienen paradas intermedias. Podés comprar el ticket en la web de Alsa o en la estación. La estación de autobuses de Toledo queda fuera de la muralla, a unos 10 o 15 minutos caminando desde la Puerta de la Bisagra, la entrada más cercana al centro histórico. Tour privado. Una opción cómoda es contratar una excursión privada que incluye el transporte en autobús ida y vuelta, servicio de guía en español o inglés y las entradas a alguno de los lugares a visitar. Estos tours suelen recogerte en tu alojamiento y tienen una duración de 8 horas. Con un costo algo menor, también ofrecen la opción de un tour de entre 4 y 6 horas, con o sin guía, y tienen salidas diarias desde Atocha y Plaza de España. En la nota completa que comparto en mi web, te dejo links a algunas empresas que prestan estos servicios. Automóvil. La opción más independiente es hacer el trayecto en automóvil por la autovía A42 que no tiene peaje. En total son 72 kilómetros que se cubren en aproximadamente 1 hora. Sin embargo, tenés que tener en cuenta que Toledo es una ciudad prácticamente cerrada al tráfico de vehículos. Los parkings que hay en el centro histórico son de pago y si vas a estar muchas horas, el costo puede ser elevado. Por eso, si te decidís por esta alternativa, te aconsejo estacionar el automóvil en un parking público de forma gratuita. En la nota en mi web te dejo un listado con los estacionamientos gratuitos disponibles en la ciudad de Toledo. Y para acceder a más información útil para tus viajes, suscríbete ahora para no perderte lo que está por venir. No te vayas sin comentar, darle me gusta y compartirlo, que es la forma más fácil de apoyarme para seguir creando contenido. Muchas gracias por estar ahí. Nos vemos en el camino.